Está usted sintonizando. Y el primero de ellos hace justamente referencia a cosas largas. ¿Y qué puede ser más largo que este cuello de las jirafas, que por mucho tiempo, por cientos de años, ha sido una de las grandes interrogantes en la biología? El cómo es que estos mamíferos de las sabanas africanas llegaron a tener un cuello tan largo. Y de hecho, por mucho tiempo, algunas de las principales hipótesis propuestas por un chavo que se llamaba Lamarck estaban relacionados con un concepto de transformismo, es decir, que las jirafas tenían como la intención, como el deseo de alcanzar las hojas que se encontraban en lo alto de las copas de los árboles, y ese deseo era transmitido después, o sea, ese deseo hacía que creciera su cuello y luego sus hijos nacían con un cuello más largo. Bueno, después de estas ideas transformistas llegó Darwin, el superpoderoso Carlos Darwin, y Darwin mostró una forma diferente de entender estas variaciones en las especies a través del tiempo, estas variaciones con modificación en la descendencia de toda la vida, y él entendió más bien que las jirafas y todos estos cambios morfológicos que vemos en alguna estructura se debían más bien a una variación en la población que era seleccionada por alguna fuerza, por alguna presión de selección. En este caso, las jirafas con los cuellos más largos probablemente en las sabanas accedían a una mejor alimentación. Eso les permitía tener una mayor cantidad de hijos que tenían estos genes que les daban, o bueno, tenían estas características que les daban los cuellos largos. Darwin no sabía nada sobre genes en la historia de la evolución, que es algo que no platicaremos en este shot, pero sí quizás en unos futuros, posterior a este darwinismo, con el nacimiento del darwinismo, el descubrimiento de los genes como portadores de esta herencia, pues estas ideas se reafirmaron, en el cual los cuellos largos serían una adaptación que tienen estos mamíferos en las sabanas a tener cuellos largos, y estos cuellos largos les dan una ventaja sobre otros, y estas ventajas se heredan hacia su descendencia. Y parecía que se sabía todo, parecía que se había discutido a plenitud esta idea de adaptación en los cuellos largos de las jirafas, hasta que llegaron los paleontólogos con sus uñas llenas de sedimento, con estas uñas sucias llenas de sedimento, y encontraron un fósil que está reavivando esta discusión, y corresponde al fósil de este giráfido. Eso, el nombre de la especie es Discocaerix siesi, y Discocaerix siesi corresponde a un giráfido de China de hace 16 millones de años, que tiene la peculiaridad de tener, en vez de cuernos, o bien hociconos es el término correcto para los cuernos que tienen los giráfidos, en vez de cuernos, tener una especie como de domo, una especie como de casco osificado, y este casco osificado o este domo ya resultó ser un súper descubrimiento. De hecho, en la imagen de la izquierda ustedes ven parte de estos fósiles del holotipo, donde se ve justamente este casco o este domo osificado, y luego se observan todas las vértebras cervicales, es decir, las vértebras del cuello, que denotan que este muchacho no solamente tenía un casco muy bueno para dar unos cabezazos, sino también comenzaba a tener un cuello bastante robusto y bastante largo. La siguiente, por favor. De tal forma que la interpretación a través de modelos de elementos finitos que hicieron estos autores, trataron de, más bien reconstruyeron la función o el comportamiento que podrían tener estos huesos, que es lo que estamos viendo ahorita en esta imagen, al momento de recibir un impacto, y notaron que algunas de estas variaciones morfológicas que se observan en las vértebras y en el atlas, que está conectado a la base del cráneo, podían resistir grandes fuerzas de impacto, de tal forma que a través de estos modelos computacionales ellos interpretan que el uso, o más bien la función de estos domos osificados o de estas jirafas con cascos osificados en vez de cuernos, lo utilizaban o tenían la función de dar unos buenos cabezazos. Y
nosotros conocemos muchos organismos que se han dado o que gustan de darse cabezazos, sobre todo en épocas reproductivas, de tal forma que sabemos que estas características morfológicas evolucionan bajo presiones de selección sexual. Es decir, dentro de la selección sexual, cuando comienzan estos periodos de reproducción en medio de la sabana, hay organismos, principalmente los machos, que inician una competencia, una lucha por obtener la atención de las hembras, mostrando su calidad genética. Hoy en día sabemos que las jirafas lo hacen. Las jirafas machos en época reproductiva se llenan de testosterona, se vuelven súper agresivas y comienzan a darse unos buenos cuellazos. Y este fósil de hace 16 millones de años, en la base de la evolución de la familia Giraffidae, parece mostrar una tendencia muy antigua a este comportamiento, un comportamiento en el cual los machos estarían compitiendo a unos buenos cabezazos entre unos y otros, y mostraría por primera vez una adaptación en el cuello de estos organismos relacionado con la selección sexual. De tal forma que, la siguiente por favor, parecería ser que estos giráfidos, como se observa en esta gráfica, tienen algunas características únicas. Bueno, ya sabíamos, y aquí se observa en esta gráfica que va incrementando el número de cráneos con ornamentaciones muy complejas dentro de todos los rumiantes, dentro de todos los pécora, donde están, por ejemplo, bóvidos, antilocápridos y cérvidos. Todos ellos tienen cuernos, y los cuernos parece que surgen a través de una presión de selección sexual. Y de entre todos los organismos rumiantes que tienen cuernos, los giráfidos parece ser que son los más creativos, los que tienen un mayor número o mayor diversidad de estos cuernos. De tal forma que esta diversidad muy elevada de cuernos, junto con estos cuellos súper poderosos, parecen denotar que el surgimiento de los cuellos largos en las jirafas estaría relacionado, o en este grupo estaría relacionado con una lucha por presiones de selección sexual, una lucha por la reproducción. La siguiente, por favor. Esto, desde un enfoque biológico, se considera como una exaptación que estos autores discuten al final del artículo, comparando los lugares donde podían habitar estos organismos. Literalmente tomaron isótopos de esmalte dentro de varios de estos rumiantes y compararon los posibles lugares dentro de los ecosistemas donde podrían vivir. Y en la imagen de abajo se ve una gran cantidad de giráfidos que vivían más bien en zonas boscosas, con excepción de este nuevo género, Discocaerix, que más bien estaría viviendo en zonas abiertas, en pastizales abiertos, entre los cuales sería un giráfido muy grande, mucho más grande, con una estimación de masa corporal de cerca de 125 a 150 kilogramos, y al vivir en el margen de estos ecosistemas serían como los organismos extraños dentro de estas sabanas asiáticas que ayudarían a que comportamientos o que presiones de selección sexual florecieran. Entonces, este es un trabajo bastante completo, bastante interesante, vuelve a centrar esta discusión en torno a cómo surgen los cuellos y mete ahí un poquito de sal con respecto a que no todo es adaptación, sino también podrían ser procesos adaptativos relacionados con selección sexual en giráfidos. Y esta es la primera noticia, una locura dentro de las jirafas, y no sé qué piensas.